está en tratamiento el proyecto de ordenanza. Tienen ustedes la palabra. Concejal Avendaño puede conversar con nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería contarles que si bien yo no lo conocí mucho al doctor Olechea, mi marido sí tenía un gran aprecio por él y solía contarme diversas anécdotas. Y bueno, todo esto que se va a decidir hoy me llevó a investigar un poquito más, a ver quién era Pepe, y fue así que llegué a dar con la biografía, una breve biografía escrita por María Beatriz, por la hermana, que bueno, quería pedir permiso para ver si podía leer porque realmente es muy linda. Con muchísimo gusto, señora concejal. La escuchamos. No es sencillo escribir la biografía de la persona quizás más importante de la vida de una persona. Mi hermano, Pepe Olechea, es la persona más importante de la mía. No será fácil, pero lo intentaré, porque me lo han pedido y porque a él le hubiera gustado que lo hiciera yo. Nació el 28 de abril de 1953 en el Hospital de Coronel Suárez. En esa época era el centro de salud de mayor complejidad de la zona, hijo de Beatriz Adelina Galván, directora de escuela rural, y de Dionisio Olechea, productor agropecuario. Pepe es el mayor de 4 hermanos. Completamos la lista: Adolfo Gregorio, Fito, Eduardo León, Popo, y María Beatriz Celestina, María, la que suscribe. Pepe y Fito tienen solo 13 meses de diferencia. 5 años después del primogénito nació León y 10 años después la nena. La familia Olechea vivió desde el año 52 hasta el año 80 en la escuela 11 de Lounge. Lounge fue una estación de ferrocarril del Ferrocarril General Roca, típica estación del ámbito rural de la provincia de Buenos Aires. La estación, la escuela y el almacén de ramos generales. En la actualidad solo pervive la escuela. Los 4 hermanos concurrimos a la escuela primaria, abriendo una puerta y pasando a la escuela. Escuchamos o tocamos la campana todos los días. Jugábamos con amigos que llegaban a caballo o en sulky y jugábamos en los espacios naturales que era nuestro paisaje cotidiano. Nuestra madre fue maestra nuestra en algún momento de nuestra escolarización primaria y en otros momentos tuvimos otras maestras. Cuando Pepe tenía 3 años, comenzó a tener síntomas extraños. Los médicos aconsejaron desde la cura del empacho hasta viajar en avión sanitario a la capital, por la urgencia de su cuadro. Un médico que ya no ejercía la profesión diagnosticó poliomielitis. La enfermedad se había convertido en epidemia y en Buenos Aires estaban los centros de atención importantes. Ese mismo médico aconsejó que viajara en tren bien tapado. Alertó que si preguntaban qué le pasaba al nene, dijeran que se había caído del caballo. También escribió cartas a profesionales de la capital para que fuera atendido con urgencia. Sus piernas no respondían y todo su cuerpo estaba laxo. También debían vacunar al hermanito para que no se contagiara. Pepe estuvo en distintos centros asistenciales acondicionados para recibir a todos los niños que enfermaron. La ex Casa Cuna, Fundación Alti, algunos de los lugares donde recibió atención. Era una época difícil. Las consecuencias eran tremendas para algunos pequeños y estaban conectados a respiradores artificiales y lamentablemente a veces morían. Pepe tuvo suerte. La polio afectó su motricidad, pero no sus órganos vitales. Tampoco afectó su simpatía y su adaptabilidad. En uno de los hospitales, los chiquitos eran atendidos por monjas, severas. Las monjas no les permitían usar chupete. Cada vez que les llevaban uno, se lo quitaban. Pero había aprendido a evitar el despojo. Usaba el chupete y cuando escuchaba que se acercaba alguna de las monjas, rápidamente lo escondía debajo del colchón. Sus ojazos demostraban que no estaba bien lo que hacía, pero lo necesitaba. Simpático, agradable, divertido, había seducido a los médicos que lo atendían. Uno de ellos preguntó de qué nacionalidad era, porque tenía un acento distinto. En realidad era el modo de hablar campesino y también el contenido de sus conversaciones, hablando de la vida en su casa, de animales, de plantas, y eso llamaba la atención. Mucho tiempo estuvo internado hasta salir de la crisis. Después vendrían las internalizaciones para realizar intervenciones quirúrgicas en las piernas que le permitieran recuperar su movilidad. Logró caminar, pero no logró recuperar la musculatura totalmente. Su columna también se vio notablemente perjudicada.
Cuando egresó de la escuela primaria, en Wangelén, el pueblo más cercano, no había colegio secundario. Fue por eso que a los 12 años estuvo pupilo en el Seminario Diocesano de Azul. Hasta el tercer año vivió allí, alejado de sus padres y hermanos. Solo Fito estuvo con él. Los fines de semana, algunos venían a la ciudad a la casa de las tías abuelas maternas. Y a Lounge viajaban solo los fines de semana largos y en las vacaciones, en tren o a dedo. No había otras posibilidades. Egresó del nivel secundario en el Colegio Nacional de Wangelén. Ahí vivían en una casa de familia donde ofrecían pensión. 2 personas mayores, el abuelo y la abuela Duarte. Como siempre, tuvo grandes amigos que lo recuerdan con gran cariño. El que se supo ganar, con su carácter amable, respetuoso y tranquilo. Gran lector y amante del rock, nacional e internacional desde pequeño. Fanático de River y de la Fórmula 1. Comenzó a participar de la política partidaria siendo aún un adolescente. Siempre supo que iba a ser médico. Jugaba con Fito y León cuando eran chiquitos. Una mesita era la camilla y utensilios de cocina eran los instrumentales médicos. Cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, tuvo que esperar un año, ya que una nueva intervención quirúrgica de papá y una nueva oportunidad laboral de mamá requirieron que colaborara en la familia. Finalmente ingresó en medicina en la Universidad Nacional de La Plata, a 500 kilómetros. Los problemas de salud y las crisis económicas habían redundado en la pérdida de la fuente laboral de papá. El único ingreso familiar era el sueldo de maestra rural de mamá. Por eso Pepe tuvo que trabajar y estudiar. Trabajó de taxista y de sereno de una cochera. Trabajaba de noche, de día cursaba. En una oportunidad había salido de trabajar sin dormir. Tenía que cursar en un hospital. Se acercaron con el profesor a un paciente. El profesor les dijo que tenía un soplo y debía ocultar y determinar de qué tipo era. Pepe tenía mucho sueño y por más que intentaba, no lograba descubrir lo que le pedía el profesor. Entonces le dijo: piense, Vasco, piense. Y él contaba por carta. Y yo, en lo único que pensaba, era en la catrera. Era jovencito, pero el esfuerzo era mucho. Y no era solo el cansancio. También corría peligro en ese trabajo. Una noche, luego de una manifestación reprimida fuertemente por la policía, ingresó a la cochera un auto con personas que a los gritos increparon al dueño y a los gritos mandaron al chico a limpiarlo. Y tuvo que limpiar la sangre que había en el asiento trasero. Esto ocurrió antes del golpe de Estado del 76. Eran tiempos convulsionados y difíciles. Sin embargo, la militancia en la UCR y la militancia estudiantil en la Franja Morada eran esenciales para su formación como persona y como futuro médico. En esa época, muchas clínicas tomaban estudiantes avanzados como médicos de guardia. Y pronto Pepe empezó a ser un estudiante solicitado por su capacidad de diagnóstico y su dedicación a los pacientes. Así fue como pudo dejar de tener trabajo fuera de su profesión. 60, el departamento en el que vivía mientras estudiaba, no tenía llave. La puerta siempre estaba abierta. El mate, la charla, las empanadas, las guitarreadas eran constantes. Estudiantes de distintos lugares de la provincia y de distintas provincias iban a 60. Amigos, familiares, compañeros de estudio, compañeros de militancia y amigos y familiares de los amigos y de los compañeros de estudio y de militancia, todos. En el 82 se recibió. Debió afeitarse totalmente la cabeza, ya que quienes lo acompañaron en su recibida le afeitaron la mitad del cabello y la mitad de la barba, y así tuvo que permanecer 2 días. A partir de ese momento continuó su capacitación en Azul, haciendo lo que se llamaba internado rotatorio. En el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos y en el Hospital Materno Infantil Argentina Diego. Y luego nuevamente en La Plata, en el Hospital Gutiérrez, haciendo la residencia en Medicina General Integral. Defensor ultranza de la salud pública y de la atención primaria de la salud, participó en la elaboración de políticas de Estado en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación del doctor Alejandro Armendáriz. También participó en la transición acordando con los sucesores de esas políticas durante la gobernación del doctor Cafiero. Su vasta experiencia en la atención primaria lo llevó a tomar la decisión de radicarse en Pinamar, con el claro objetivo de continuar con la promoción de la salud. En el 90 se mudó. Viajó en un Fiat 600. Llevaba sus libros, su música y su perro. En sus palabras, el paisaje me enamoró y también tenía muy claro que quería continuar con su proyecto profesional de promover la salud, fundamentalmente en los sectores más vulnerables,
Sabía perfectamente lo que era trabajar en comunidades con carencias económicas. Solía pagar los antibióticos de los pacientes, ya que el diagnóstico sin tratamiento, aunque sea el adecuado, no sirve. Era complicado visitarlo. Para verlo y compartir unos mates con él, había que ir de guardia en guardia. Pinamar, Gesell, Madariaga. Soltero empedernido en Pinamar, no solo se enamoró del paisaje, porque apareció una flaquita alta, muy conversadora. Parecía la secretaria del doctor Olechea, pero no lo era, ya que con Diana Inés, como la llamaba, Pepe formó su familia y se convirtió en el padre de Anita. Participó activamente en la transformación de Cuspín en el Hospital Comunitario de Pinamar, fue concejal en el periodo 99-2003 y candidato a intendente. Las unidades sanitarias de Pinamar, Valeria y Ostende, así como las guardias en el hospital, mostraban claramente cuándo estaba Pepe, estaban repletas. Y sí, es difícil escribir la biografía de Pepe a casi 6 meses de su ausencia física. Se mezclan las emociones, aparecen todas las emociones y se mezclan. Seguramente faltan datos importantes o no. Lo que no falta es la descripción clara y sencilla de una persona con mayúsculas. Un hombre que eligió en su vida la libertad, la salud y la educación, cimentadas en convicciones profundas de humanismo, honestidad, generosidad y profundo amor por el otro. María Beatriz Celestina Olechea.